Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Abad Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos dice que en el juicio final seremos juzgados por el amor y la ayuda solícita. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Re dell'Universo. Hoy celebramos la Con la cual solemnidad se de nuestro chiude Señor l'anno Jesucristo, liturgico, Rey del Universo, que cierra el año la grande litúrgico. parabola in cui si dispiega il mistero di Cristo. La gran tutto l'anno parábola en la que liturgico. se despliega el misterio de Egli è Cristo. l'alfa e l'omega, l'inizio e il Él es compimento el della alfa storia. y el omega, el La comienzo y el liturgia odierna si cumplimiento de la concentra historia. sull'omega, Y la cioè liturgia de sul hoy se traguardo centra en el finale. omega, es decir, en Il el senso della destino storia final. lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine. El sentido de la historia La se fine comprende e anche teniendo il ante nuestros fine. ojos su culminación. El final Ed es è también proprio el questo fin. che fa Matteo nell'Evangelo di Y questa esto es domenica, precisamente lo que hace Mateo en ponendo el il Evangelio discorso di de este Gesù sul domingo, giudizio universale colocando el discurso de all'epilogo Jesús della sobre sua el vita juicio terrena. universal en el Lui, epílogo de su che vida gli uomini terrenal. stanno per condannare, Él, a è quien in los realtà hombres il están a supremo punto de giudice. condenar, es en Nella sua realidad morte e el juez resurrezione, supremo. Gesù si mostrerà il Signore della storia, En su il muerte y Re resurrección dell'universo, Jesús se mostrará il como el giudice di Señor de la tutti. historia, el Rey del Ma il universo, paradosso el cristiano juez è che il de todo. giudice non riveste una regalità temibile, Pero la ma è paradoja un cristiana es pastore que el juez no reviste una pieno realeza di temible, sino mitezza que es un pastor e di lleno de misericordia. mansedumbre y de misericordia. Gesù infatti in questa parabola del giudizio finale si serve En dell'immagine del efecto, pastore. Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. Prende l'immagine dal profeta Ezechiele, che Recordando aveva las parlato profecías de dell'intervento di Dio Ezequiel, in favore del popolo que hablaba de la contro i intervención de cattivi Dios pastori di en favor Israele. del pueblo contra los malos pastores de Questi erano Israel. stati crudeli, sfruttatori, Aquellos habían preferendo sido pascere crueles se y stessi explotadores, piuttosto che il prefiriendo gregge. alimentarse ellos mismos Pertanto en Dio lugar stesso del promette rebaño. di Por lo prendersi tanto, cura Dios mismo personalmente promete del suo cuidar gregge, personalmente de su difendendolo rebaño, dalle ingiustizie defendiéndolo de las e dai injusticias soprusi. y de los abusos. Questa promessa di Dio per il suo popolo si è Esta realizzata promesa de Dios pienamente para in su Gesù pueblo Cristo, se il cumplió pastore. plenamente en Jesucristo, Proprio lui è il buon pastore. el pastor, Anche lui stesso dice di se stesso: que dice Io de sí sono il buon mismo, yo pastore. soy el buen pastor. Nella pagina evangelica di oggi Gesù si identifica non solo col re pastore, En la página ma anche evangélica con de i hoy piccoli Jesús se perduti. identifica no solo con el rey Potremmo pastor, parlare come di una doppia identità. podríamos hablar como de Il una re doble pastore e identidad. anche El rey pastor es también Gesù e le pecore. Jesús y las Cioè con i ovejas. fratelli più piccoli bisognosi si identifica. Él se identifica indica con los così il hermanos más criterio del pequeños y giudizio. necesitados. Esso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio Perché del lui juicio. stesso, Se il efectuará giudice, sobre la è base del presente in amor ciascuna concreto di esse. dado o Lui è negado a giudice, estas personas, lui è porque él Dio mismo, uomo, el ma juez, lui está anche è il presente en povero. cada una de ellas. Lui è nascosto, Dios è es el Dios presente nella hombre, persona pero está dei presente en las poveri che lui personas, en los pobres, spiega, che lui menziona proprio lì. que él Dice menciona Gesù, precisamente in allí. verità io vi dico, Jesús tutto dice, quello che avete fatto en o verdad non les avete digo fatto, que cuanto a uno hicieron solo o di no questi miei hicieron a fratelli uno de più estos piccoli, hermanos lo míos avete más fatto o pequeños, non lo avete a mí fatto lo han hecho a me. o no lo han hecho. Saremo giudicati sull'amore. Seremos juzgados Il por el giudizio sarà amor. sull'amore, El juicio será sobre non el sul amor, sentimento. no por el No, sentimiento, saremo no. giudicati Seremos sull'opere, juzgados por las sulla obras, compassione por la che si compasión fa, vicinanza que e se hace aiuto cercanía premuroso. y ayuda solícita. Io mi avvicino Yo me acerco a Gesù a Jesús nella presente persona en la dei persona malati, de los dei enfermos, poveri, de los dei pobres, de sofferenti, los dei sufrientes, carcerati, de los encarcelados, di coloro che hanno de fame e aquellos sete di que tienen giustizia. hambre y sed Mi de avvicino justicia. a Me Gesù acerco a presente allí. Jesús presente allí. Questa è la domanda di Esta es la oggi. pregunta de hoy.
Dunque il Signore alla fine del mondo passerà in El Señor, rassegna il pues, suo en el fin gregge del mundo pasará y lo fará revista non a su solo dalla rebaño parte del y lo hará pastore, no solo ma del anche dalla lado parte del delle pastor, pecore, sino también con le del quali lado de las lui si è ovejas con las identificato. que se ha identificado. E ci chiederà: sei Y stato un preguntará, po' pastore ¿has come me? sido un poco pastor Sei como stato yo? pastore di me che ero presente ¿Has sido in pastor de questa mí que estaba gente presente en che esta era nel gente bisogno? que estaban necesitados? O sei stato ¿O has sido indifferente? indiferente? Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, guardiamoci della miremosnos logica dell'indifferenza, de la di lógica de quello la che ci indiferencia, viene de lo que in nos mente subito, viene a la mente guardare da un'altra inmediatamente, parte mirar por el otro lado, hacia el otro quando lado, vediamo un problema. cuando vemos un problema. Ricordiamo la parabola del buon Recordemos la samaritano, la quel parábola del povero buen uomo samaritano, ferito ese pobre dai hombre briganti, buttato per terra, herido por los brigantes, fra la vita e tirado la a la morte, tierra entre la vida y la muerte. era lì solo. Estaba allí Ma solo passò un sacerdote, y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò, vio y se guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado, Passò un levita, pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle ante mis nel hermanos y bisogno, hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente come como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo, seré di juzgado come por mi sono esto, avvicinato, por di cómo come me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he mirado presente a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. E non Esta lo es la dico lógica io, y no lo digo yo, dice Gesù. lo dice Quello che avete Jesús. fatto a questo, Lo a que han questo, a hecho questo, lo a avete este, a fatto a ese y me. a aquel, E lo han quello hecho che a mí. non avete Y fatto a lo que questo, a no questo, han a questo, hecho a non este, lo a avete ese y fatto a me, aquel, perché no lo han io hecho a mí, ero porque lì. yo estaba allí. Che Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica, enseñe questa logica della esta prossimità, lógica de la cercanía, dell'avvicinarsi a del Lui acercarse con a Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la a Virgen María regnare nel que nos servire. enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta corona al cielo regale recibió la perché lo corona ha real de seguito su Hijo fedelmente porque lo e la siguió prima fielmente discepola en el camino nella del via amor. Es dell'amore. la primera Impariamo da discípula. lei a entrare fin d'ora Aprendamos de nel ella regno a di Dio entrar desde ahora en el attraverso la reino de porta del Dios, servizio a través de la puerta umile del e servicio bisognoso. E humilde y torniamo a generoso. casa Y volvamos a soltanto casa con questa frase. solamente con esta frase. Io ero presente Yo lì. estaba presente allí. Grazie. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos nosotros la parábola de la viuda, aquella que dio todo en la pequeña ofrenda que ponía en la alcacía del templo. Sin embargo, también habían otros que daban mucho más, una cantidad mucho más grande. Pero Jesús le dice a los discípulos de que aquella viuda había dado mucho más que todos. Un tremendo jalón de orejas para cada uno de nosotros. Porque en ocasiones nosotros pensamos que estamos dando mucho, cuando en realidad lo que estamos dando son miserias. Sin embargo, hay otros que con todo su corazón sirven a los que están a su alrededor y dan no lo que les sobra, sino aquello que necesitan para vivir. ¿Cuántas veces hay personas que dan todo de sí cuando se trata de ayudar y de apoyar a los demás? Incluso algunos son capaces de quitarse el bocado de la boca para dárselo a aquel hambriento que está frente a ellos. Hoy el Señor nos invita a ser generosos con lo que damos, ser generosos en el tiempo que brindamos, ser generosos en el servicio que proveemos, ser generosos en la entrega que realizamos. Y eso va en todos los estados de vida, en la vida del soltero, en la vida del casado, en la vida del consagrado, en la vida del divorciado, en la vida de todos.
no importa el estado en que nos encontremos. El Señor nos invita a ser generosos. El Señor nos invita a entregar aquello que tenemos por amor a Él. Señor, danos la gracia de la generosidad. Que así sea. Estas son las principales noticias de los Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. Desde la jornada electoral, los asesores de Trump y algunos miembros del Partido Republicano han iniciado una batalla legal en los tribunales de todo el país con el propósito de parar el escrutinio, ampliar los plazos de votación o invalidar miles de papeletas por estado. La gran mayoría de estas impugnaciones, la justicia ha desestimado las alegaciones debido a la falta de pruebas que avalen se hayan producido incidentes de relevancia que pudieran haber alterado el resultado de los pasados comicios. La semana pasada, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, conocida por sus siglas CISA, emitió un comunicado en el que se aseguraba que la elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos. Su director, Christopher Krebs, fue despedido. La asesora legal de Trump, Sidney Powell, fue más allá de las denuncias presentadas en el primer momento e insinuó una posible confabulación entre la oposición demócrata y el gobierno en disputa de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir una victoria de Trump a través de una de las empresas de informática que se emplean en las elecciones estadounidenses de nombre Dominion. Powell se hizo eco así de una teoría que apunta que Dominion y otra empresa del sector llamada Smartmatic forman parte de un mismo conglomerado que rinde cuentas a Caracas. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también presente en la comparecencia del día de ayer, se refirió a las mismas denuncias. Por otro lado, el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que no comparecía desde la sala de prensa de la Casa Blanca desde el pasado mes de abril, recalcó la importancia de confiar en la seguridad de las vacunas, puesto que, según dijo, la única manera de alcanzar una respuesta efectiva al COVID-19 es si la gente se vacuna. El doctor, que en el pasado se ha desmarcado del presidente Donald Trump, sostuvo que el desarrollo de las vacunas, tanto de Pfizer y Moderna, cuyos resultados han sido divulgados esta misma semana, son el reflejo de avances científicos extraordinarios y no de presiones políticas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Ahora vamos a Centroamérica. En Guatemala incendian el Congreso ante las marchas contra el gobierno. Miles de manifestantes han salido a las calles de Ciudad Guatemala para expresar su rechazo al presidente Alejandro Giammattei y han tomado la sede del Congreso para luego prenderle fuego al edificio. Tras este episodio, los manifestantes han continuado en varios puntos del país y la policía de Guatemala ya ha confirmado al menos 33 detenciones. Se desconoce el número de heridos que ha habido en las protestas, aunque el medio local Prensa Libre ha asegurado que hay al menos 2 heridos con lesiones oculares. Con las protestas, los manifestantes exigen al presidente que vete el polémico presupuesto general para 2021, aprobado por los diputados el pasado 18 de noviembre. Un grupo que formaba parte de los congregados rompió los ventanales del Palacio Legislativo e inició un incendio sin que se produjera intervención alguna de la Policía Nacional Civil. Otro nutrido grupo de manifestantes se concentraba en la Plaza de la Constitución, enfrente del Congreso y del Palacio Nacional. La protesta, ideada para expresar el rechazo al gobierno de Giammattei, se produce después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propusiera este viernes al presidente que ambos renuncien a sus cargos por el bien del país y porque las cosas no están bien en el gobierno. Ahora nos vamos a Sudamérica, con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Comenzamos por dar unos números, unos datos que nos lo suministra el Ministerio de Salud.
Durante toda esta pandemia, hasta el momento, han fallecido 35.995 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 46 personas. Hay una disminución clara, pero sigue habiendo fallecidos, contagiados y hay que cuidarse. Justamente el Colegio de Médicos del Perú ha hecho un comunicado donde dice que todos tenemos que andar con cuidado. No pensemos que ya pasó la pandemia. Muchos, al abrirse muchos campos ya de trabajo, creen que ya estamos en la normalidad anterior. Y no es así. Los médicos del Colegio del Perú están invitando a todos a tener cuidado, a guardar los protocolos, a guardar las distancias, a lavarse las manos, etcétera, etcétera. Damos gracias a Dios y felicitamos al obispo de Chiclayo y administrador apostólico de la diócesis del Callao, Monseñor Robert Prevost Agustino, que ha sido elegido por el Papa para la congregación para los obispos, que tienen como misión pues ayudar a los obispos en sus problemas, elegir obispos, dar las pautas principales para la pastoral diocesana. Felicitaciones, Monseñor Robert Prevost. El arzobispo de Lima, en la misa de este domingo en la catedral, enfatizó mucho el valor de los jóvenes una vez más. Incluso él decía: he venido hacia la catedral y he visto jóvenes en algunas manifestaciones, pero muy pacíficas y muy serenas. Y esto es lo que han hecho en las grandes manifestaciones de miles y miles de jóvenes. Lo han hecho con mucha paz, sin violencia. La violencia vino por otra parte, alguien que allí entró a hacer violencia. Pero los jóvenes se han portado muy bien y merece todo nuestro elogio y nuestro encomio. También aludió a que el Papa actual, el Papa Francisco, ha determinado que el Día de la Juventud Diocesana sea el Día de Cristo Rey y no el Domingo de Ramos como hasta ahora. Pero, por cierto, en estas circunstancias no se ha podido hacer casi nada en cuanto a esta jornada de los jóvenes en las diócesis. Y tenemos también que hoy va a ir al Congreso la primer ministra, el jefe de los ministros, que está presentando pues el plan para que el Congreso pueda aprobar su plan de gobierno. Tenemos pues que hoy va a presentar su plan. Ha aparecido o reaparecido el presidente Merino y él pues de alguna manera viene también a decir que lo de los jóvenes ha sido bueno, pero que no ha sido por culpa de él, sino que es acumulación de un peso que llevaban desde años y años. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Cardenal Semeraro propone santos auténticos con procesos más transparentes. Marcello Semeraro tiene 72 años. Se preparaba para culminar su gobierno en la diócesis de Albano, pero Francisco lo ha puesto al frente de una de las oficinas de mayores responsabilidades, la que gestiona todo lo referente a las causas de los santos, una congregación a la que ya pertenecía desde hace una década. Se trata de ricominciare. Es como recomenzar, diría, como dijo una vez Juan 23, hago como San José, al burro lo muevo a otra parte, lo llevo a otra dirección. Además, Francisco anunció que lo creará cardenal el 28 de noviembre, una noticia que recibió mientras estaba viendo televisión. Per fortuna ero solo in casa. E allora... Por suerte estaba solo en casa y me pude tranquilizar poco a poco.
Beh, veramente sì, mi sono commosso. No es la primera vez que Francisco lo ha querido como un estrecho colaborador. Ha sido secretario del Consejo de Cardenales por 7 años. Muy en la línea de una iglesia en salida, dice que si la iglesia olvida relacionarse con las personas, ¿a quién se anuncia el evangelio? Y es que le gusta estar con la gente y no olvida su tierra natal. La última vez que celebré misa allí, les pedí que me recordaran así, como un don Marcello, que nos dijo que el Señor nos ama. El resto olvídenlo, y creo que es lo que he tratado de decir en estos años, y me conmueve ver que muchos lo han entendido. Es algo que también veo en la relación con la gente. Actualmente su rostro representa una nueva gestión al frente de la Congregación para las Causas de los Santos. La principal tarea es promover modelos auténticos, limpios y transparentes de santidad que se conozcan y que puedan hablar al hombre de hoy. Que todos los procesos se realicen de una manera más lineal, más transparente y más digna. Su gestión trae aires nuevos a la iglesia, como también trajo aires nuevos el primer beato desde su nombramiento, Carlo Acutis. Aunque no celebró su beatificación, viajó para cerrar su tumba. Recordó este ícono que el Papa presentó a los jóvenes en 2018, donde se muestra a un monje joven que carga a un monje anciano. El Papa les dijo: ustedes, los jóvenes, tienen la responsabilidad de cargar con los sueños y esperanzas de los ancianos. Y aunque yo estoy en la tercera edad, pero no en la cuarta, y viendo que Acutis es joven y mi primer beato como prefecto, le dije: ahora te haces cargo de mi ministerio. Una nueva misión que aceptó con una expresión. Al Santo Padre no podía decirle que no. Jesús José Gregorio. Este es el homenaje del Papa Francisco a todos los abuelos del mundo. ¡Viva! En medio de esta multitud en Bucarest, quizá para la mayoría pasó desapercibida, pero no para el Papa Francisco. C'era un'anziana, Era o femeie bătrână, abbastanza anziana, destul de bătrână, nonna, o bunică. e nelle braccia aveva il nipote più o meno 2 mesi, non di più. Și pe brațe îl ținea pe nepotul său de mai mult sau mai puțin de 2 luni. Quando io passai, Când eu am trecut, me l'ha fatto vedere, mi l-a arătat. sorrideva Surâdea, zâmbea e sorrideva con un sorriso di complicità, și surâdea cu un surâs de complicitate, come dicendomi: guardi, adesso io posso sognare. La mujer de la que habla Francisco es esta abuela. Esta imagen sí la captó un fotógrafo, ya que el Papa quedó impactado por su simbolismo. Y esta es ahora la imagen que Francisco regala a quien lo visita, como lo hizo con estos cardenales españoles. La necesidad de contar con los mayores y con el futuro. Y cómo el futuro también le hacen los mayores y teniendo presente todas las realidades. Yo creo que este momento que estamos viviendo nos hace remitirnos a los que tienen una historia y remitirnos también a los que están comenzando esta historia, hacia los cuales tenemos una responsabilidad bien para ver cómo dejamos las cosas. Con ella el Papa quiere recordar de nuevo la importancia del diálogo intergeneracional, del bien que los abuelos hacen a los nietos y viceversa. E per questo lo racconto. Pentru aceasta am povestit-o. I nonni sognano quando i nipoti vanno avanti e i nipoti hanno coraggio quando prendono le radici dai nonni. Muchas personas acudieron aquel 1 de junio de 2019 a este encuentro para familias en Rumanía. Muchas eran abuelas y madres, pero el Papa puso sus ojos en esta afable anciana, orgullosa de su nieto, como un símbolo para las generaciones venideras. Esta es la Jornada Mundial de la Juventud, en el Día de la Solemnidad de Cristo Rey.
Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Nos unimos al gozo de la juventud mundial por el traspaso de los signos de la Jornada Mundial de la Juventud a la Iglesia de Portugal. Este es el video mensaje del Papa sobre la economia de Francisco. Cari giovani, oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti invece di fomentare odi e risentimenti. Un futuro imprevedibile è già in gestazione. Ciascuno di voi, a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto. Non scegliete le scorciatoie che seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate. Niente scorciatoie. Lievito. Sporcarsi le mani. Passata la crisi sanitaria che stiamo attraversando, la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Non dimenticatevi, da una crisi mai si esce uguali. Usciamo meglio o peggio. Facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo l'opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Vuoi dal cielo che alla fine non ci siano più gli altri, ma che impariamo a maturare uno stile di vita in cui sappiamo dire noi. Y para el final de nuestro noticiero, los dejamos con el segmento El Minuto de San Oscar Romero. Que lo disfruten. En homilía del 18 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: el amor de Dios es más grande que la ingratitud de su pueblo. Profundamente conmovido Monseñor a ver el sufrimiento de ese pueblo, cuando veía que entre los mismos hermanos se mataban, cuando veía que aquella gente bautizada también oprimía a esa gente sencilla, humilde, que desprotegida de tantas cosas, su oración y su reflexión emergía de lo más profundo de su ser para darnos esta lección: que nos amemos unos a otros y que velemos por los más desprotegidos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Nos pueden sintonizar todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.